Pues queridos amigos de La Fuerza está en la Palabra, muy buenos días, ya estamos en esta emisión número 182 y hoy tengo el gusto de que me acompaña mi amigo y mi compañero Joshua Rezola. Hola, ¿qué tal, señor Jorge? Y pues buenos días a todas las personas que nos están escuchando en una emisión más de La Fuerza está en la Palabra. De verdad que este programa tiene tanta fuerza, ¿no? No solo por la palabra, sino de verdad que nos acompaña el día de hoy nuestro Señor aquí. Así es, pues ya 3 años de este programa en que lo pasamos en vivo y que lo pasamos a través de Gloria TV y que realmente queremos que sea una preparación previa para los domingos, para escuchar el Evangelio, pues ya con más conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que el Señor, bueno, intentando saber qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y el próximo domingo pues es precisamente una gran solemnidad, que es la Ascensión del Señor. Imagínense ustedes, para tener un poquito de empatía, ¿con cuál de los apóstoles podrían ustedes identificarse? Estaban ahí los 11, Judas ya no estaba, pero pues estaba Pedro, por ejemplo, Pedro que era el jefe, la piedra, ¿verdad?, a quien había nombrado nuestro Señor como pues esa piedra que iba a seguir con la predicación. Un hombre pues muy impulsivo, un hombre empresario, porque pues de él era la barca donde pescaban, de él era esa barca donde Jesús algún día, cuando lo conoció hacía 3 años antes, pues le había dicho que echara las redes al lado derecho después de una noche que no había pescado nada. Y este hombre le dice a Jesús: pero ¿para qué he hecho las redes? Y toda la noche hemos estado pescando. Y era un hombre que sabía de pesca, toda su vida se había dedicado a ello. Y en su palabra le dice a Jesús: bueno, las voy a echar. Las echó y resulta que sacaron ahí cantidad de peces para luego dejarlos, ¿verdad? Porque se fueron a seguir al Señor. Entonces, ¿con quién se identifica usted? ¿Con Pedro, por ejemplo? ¿O con Felipe? Felipe, un hombre muy inteligente, un hombre a quien, pues, decía el padre Jorge Loring, un hombre a quien Jesús le había tomado el pelo en aquella ocasión de la multiplicación de los panes. Le pregunta a Jesús, y denles de comer, ¿no? Les dice, denles ustedes de comer. Entonces Felipe, sí, tenía también su buen sentido del humor. Y Felipe también, uno de los apóstoles que pregunta al Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿no? Y Jesús le responde: hace poquitos evangelios, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Así que un hombre inteligente, un hombre que sabía las letras griegas, comprendía el griego también. Y bueno, pues así ustedes pueden escoger a cualquiera de estos apóstoles para estar presente en este momento que vamos a reflexionar y a meditar acerca de esta palabra del Señor, acerca de esta solemnidad que será el próximo domingo, que es la Ascensión del Señor. Y bueno, ya regresamos. ¿Se acuerdan que habíamos estado con el evangelista Juan? Pues ahora estamos con Lucas. Y a manera de introducción, antes de que hagamos la oración y los saludos, mi querido Joshua, para todos ustedes que seguramente que todos lo conocen aquí en Vamos Radio y Televisión Católica, pero pues nos ven gran cantidad de gente y todos que sí, les agradecemos muchísimo en todo el mundo. Ahorita van a ver de qué diversidad de países nos están escuchando. Bueno, para ustedes que a lo mejor por primera vez nos van a ver o están viendo a Joshua, pues quiero decirles que Joshua fue uno de los iniciadores de Vamos Radio y Televisión Católica, que junto a él un grupo de 4 o 5 personas, ¿verdad?, los podemos contar con los dedos de la mano, pues inició todo esto. Él pues cargó los programas ahí en la computadora. Estábamos conociendo un nuevo programa que siempre nos da mucha lata, pero bueno, no se le resiste a Joshua. Y bueno, pues ha estado con nosotros ya muy perseverante desde hace más de 3 años ya.
Pues muchas gracias, Joshua, que estás aquí con nosotros. Y además quiero decirles que ¿cuánto tiempo estuviste estudiando teología? 1 año y medio, un diplomado. 1 año y medio en el que iba pues a absorber todas estas cosas, y ni más ni menos que el maestro era un gran maestro. ¿Quién era? Bueno, estuvimos con varios maestros, sacerdotes, el padre Martín, el padre Güences también estuvieron en cantidad de sacerdotes, también el padre Mauricio. Exacto. Y pues muchísimos, ¿no? Cada quien con su especialidad. Así que hoy vamos a aprovechar esos conocimientos de teología, porque algo tiene que ver con esa ascensión. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, de aquel momento en que Jesús escoge a tres apóstoles, a Santiago, a Pedro y a Juan, que podrían ser muy bien uno de los que ustedes se puedan identificar, y los lleva a un monte, al monte Tabor, y les muestra la gloria del Señor anticipadamente, como ahora es la gloria en esta ascensión, como decimos en el credo, y se sentó a la derecha del Padre, ¿no? Ahí en el trono de Dios Padre. Bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa, saludando a todas las personas que nos hacen favor en todos los países de vernos. Y bueno, pues si quieres decimos uno y uno. A México, 136 personas nos vieron. En España, luego Estados Unidos de América, 55, Argentina 48, Cuba 46, Puerto Rico 45, Colombia 37, en Nicaragua 32 personas nos vieron, en Panamá 31, en Honduras 27, República Dominicana 27, El Salvador 25, en Chile 23, en Guatemala 20, en Alemania 19, Venezuela 18, Costa Rica 16, Ecuador 14, Perú 9, Brasil 8, India 7, República Italiana 5, Uruguay 4, en Belice 4, en Arabia 3, en Arabia Saudita 3, sí, y en China 3 también, en Francia 2, Indonesia 2, Filipinas 2, Paraguay 2, Ciudad del Vaticano 1. Un saludo a Ciudad del Vaticano, gracias, a Emiratos Árabes Unidos 1 también, Y es Bangladesh, y en Bolivia también 1, Canadá 1, Egipto 1, Zaire 1, Etiopía 1. y a todos ellos son una vez que nos visitaron, pero pues les mandamos un abrazo grande. Cantidad de países, ¿no? Cantidad de países. En Ghana, en África también 1, Malasia 1, en Irán también, en Nigeria 1 también, en Ruanda, también 1 por ahí, Sudán 1, en Siria también 1, Turquía también, en Turquía. Bueno, pues a todos ellos queremos decirles que pues todas sus intenciones las ponemos a los pies de nuestro Señor Jesús sacramentado, que pedimos por todos ustedes, y de la misma manera les rogamos que pidan por nosotros. Y bueno, yo te pediría, mi querido Josh, si iniciamos para que nos pongas en la presencia de nuestro Señor con una oración inicial. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, el día de hoy estamos aquí recordándote, Señor, y haciéndote vida en nosotros, recordando que tú has subido al cielo para recordarnos que tú estás allá, pero que sobre todo también estás aquí presente con todos nosotros. Que el día de hoy no nos debemos de poner triste porque te fuiste, sino que tú prometes estar hasta el final de los días, hasta el final de la creación, hasta el final de los tiempos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a en esos momentos elevarnos al cielo, así como tú lo hacías en el Monte de los Olivos, en el Monte de Tabor también. Tantas cosas que le enseñaste a los apóstoles, y yo ahorita estaba pensando, quizás ya Judas no está, pero ese lugar lo tomamos nosotros. Quizás no nos identificamos con ningún otro apóstol, pero quizás nosotros vamos a hacer la diferencia. Quizás a nosotros nos toca tener un carisma, nos toca tener algo diferente, hacer algo diferente por ti, por el mundo, por los hermanos, por nuestros prójimos. Por eso el día de hoy te pedimos que nos ayudes a elevarnos precisamente en esa oración al cielo, así como tú lo hacías confiado aún en la cruz. Tú te elevabas en oración hacia el Padre para pedirle que se hiciera tu voluntad. Te pedimos eso el día de hoy y ayúdanos a que este mensaje
llegue a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchas personas que necesitan de esa subida al cielo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mi querido Josh. Ya estamos, pues ya hicimos conciencia de que el Señor está aquí con nosotros, que aunque subió al cielo, pues no es un cambio de geografía. Él está con nosotros porque nos lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que está hasta ahora más, ¿no? Porque en el sentido que aquí en el mundo, pues hasta tenían que viajar, ¿no? Para encontrarnos, y yo creo que en el cielo ya nos ve pues en plenitud, ¿no? Claro, y fíjate que estaba comentando con Pedro y me llamó mucho la atención en el programa anterior, cómo le preguntaba yo que si en aquellos tiempos de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de todos estos grandes apóstoles, hubiera existido el Twitter o hubiera existido el Facebook, si lo hubieran utilizado ellos o si el mismo Jesús lo hubiera utilizado. Y me sorprendió mucho. Un saludo a Vero Saro, a Ángeles Carrasco también, un saludo. Me llamó mucho la atención la respuesta de ella, porque me dijo, pues ya, ahorita lo están utilizando, ¿no? Sí. Y eso es verdad, es cierto. Bueno, y miren ustedes cómo inicia esta oración el domingo también. Señor, quiero ser un verdadero apóstol tuyo, a quien envíes y que sea capaz de cumplir tu palabra, que es vida y paz, pero también fuego y fuerza. Espíritu Santo, ayúdame a ser de tal modo semejante a Jesús, que llegue yo a ser un evangelio viviente en este mundo que desfallece sin nuestro Señor. Bueno, pues ahí tienen la oración, y vamos a leer el evangelio para ya iniciar pues estos comentarios y esta meditación de esta solemnidad de la ascensión del Señor. Bueno, pues el evangelio corresponde a Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 46 a 53, y dice así: En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén. Llenos de gozo, permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ay, pues qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Y como decías muy bien en esta oración, cómo termina este evangelio. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Así que si hubiera sido una partida del Señor, como para ya no regresar, o como una persona, un familiar que se va a un lugar lejano por mucho tiempo, pues más bien es un momento de tristeza, ¿verdad? Mucha tristeza, y de verdad hasta todavía no se va y ya sientes que no, se te acaba el mundo, ¿no? Así y es. Aquí en el Evangelio nos dice que de verdad ellos estaban conscientes que Él iba a permanecer con nosotros hasta el final de nuestros días, y es hermoso porque los dejó en un momento de oración, ¿no? Y todavía se fue y fueron al templo a orar más, como para decir, ahora sigues aquí con nosotros. Y es lo mismo que hacemos nosotros ahora que vamos a misa, que vamos al Santísimo, es decir, reconocemos que estás aquí, ¿no? Exacto. Y bueno, yo aprovecho para decirles, porque muchos de ustedes todavía no saben por qué escribimos Vamos con B grande. Bueno, pues son las cosas que tratamos de hacer nosotros como una regla de vida para alcanzar la santidad, y son 5 letras que nos recuerdan 5 acciones que tenemos a diario en nuestra vida, y que todos los locutores, ¿verdad?, y todos los programas pues tienden a esto mismo. Pues es Biblia, la lectura de la Biblia; A de adoración, misas, oración y servicio.
Eso es lo que significa vamos con B de Biblia. Bueno, y yo quisiera recordar un poquito cómo en un evangelio pues muy reciente, pues esto que decíamos acerca de Tomás y de Felipe y de con quién nos podemos identificar un poquito, y quiero referirme al evangelio de Juan 14, del 6 al 14. Ya mencionamos esto acerca del Monte Tabor, y cómo se nos antojaría, ¿no, Josh? Ya estar ahorita en un Monte Tabor, estar adorando al Señor, estar pues en oración, en plena comunicación con Él, y ya sin apartar, ya es tanto el gozo, ¿verdad? Ya es tanta la felicidad como la sintieron estos tres apóstoles, que decidió Pedro, el impulsivo, hacer una choza para cada uno de pues, los que estaban con Jesús, ¿verdad? Moisés, Elías y el mismo Jesús, y ya quedarse ahí. Y sin embargo, dice, vámonos. Exactamente, después dice que Jesús, que bajan del cerro, ¿verdad? Ese Monte Tabor, y se ponen a trabajar, se ponen a predicar, que es un imperativo de los últimos que da precisamente nuestro Señor antes de ascender, antes de partir hacia la casa del Padre. Es importante aquí porque yo, como desearía ya dedicarme a la contemplación y estar pues todo el tiempo, ¿verdad? con el Señor, y sin embargo alguien me dijo, bueno, lo va a decir el padre Güences, que teníamos que construir nuestro tabor, es decir, ir construyendo con la predicación, con el servicio, con el ministerio, con nuestras oraciones, hasta llegar a un punto, a un momento en que ahora sí ya podamos dedicarnos a esto de pues adorar y estar con el Señor. Hay muchos eremitas, por ejemplo, que hacen de su vida una vida así, ¿no? De contemplación y de oración, pero bueno, pues son santos que ya pasaron por esa construcción. Un camino difícil también, ¿no? Por un camino difícil, exacto. Y hablando del Tabor y hablando del cerro, cada vez que Jesús ascendía, pues tiene esto algo que ver con el sublimarte, ¿no? Con el subir hacia el Señor, con el subir en oración, pues dejar la parte material, lo físico, para que ascienda el Espíritu. ¿Tú qué crees acerca de esto? Pues bueno, yo, ¿cómo puedo identificar? Yo creo que cuando uno está niño y tiene una fe tan, como dice Jesús, de niño, hasta el subir un monte dices, wow, estoy casi tocando las nubes, ¿no? Es decir, cómo desde un niño puede sentir que hasta en un monte está más cercano a Dios, ¿no? Pero uno cuando comprende que estando en el monte también es de verdad tú subirte así como Jesús subió al cielo, subirte en oración. Ahora yo estaba pensando que precisamente en este evangelio Dios es para que en ese momento veamos que Él ya también tuvo la resurrección, ya tuvo esa gloria, ¿no? Es para subirse al cielo, y ya desde el momento de la resurrección ya había subido, solo que aquí se hace como físicamente, se hace como más visible para que entendamos que de verdad es glorificado el Señor. No sé qué piensa usted de esto. Pues sí, y yo quiero enlazar esto al Evangelio de hoy, precisamente. Yo no me había dado cuenta, pero así es el Señor, ¿verdad? El Evangelio de hoy, pero yo había escuchado también un Evangelio pues muy reciente, correspondiente a Juan 14, 6, 14, que son los momentos previos a su muerte, cuando estaban allí en la cena y les estaba explicando precisamente a Tomás, a Felipe, a Pedro, a Judas, no el Iscariote, pero les explicaba todo esto, y les decía, en aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo preciosísimo, empezando por ese yo soy, ¿no? Que es el nombre que Yahvé le dice a Moisés, y ese Yahvé pues es el yo soy el que soy. Y les dice esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y entonces sale Felipe y les dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe,
tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O crees que yo no estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí. Quien hace las obras, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, continúa Jesús, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Quería hacer esta referencia porque dos cosas que me llaman mucho la atención. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Pues no hay más, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es la realidad. El camino, pues es el mismo Jesús, cuántas veces nos ha enseñado que es el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor enseña a sus ovejas el camino. Y como alguna vez decía el señor obispo, el pastor, un buen pastor, a veces camina delante de las ovejas para guiarlas, a veces camina atrás para empujarlas, y a veces también camina en medio de las ovejas para vivir, para que se sientan seguras también. Y se sientan seguras, exacto. Entonces, bueno, pues esa es la verdad que, curiosamente, cuando lo llevan a juzgar con Pilato, Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Bueno, pues ahí tienen. Vamos a hacer una pequeña introducción porque podríamos decir que nosotros conocemos a Jesús. ¿Qué es lo que conoces de Jesús? Felipe y los demás apóstoles que habían vivido con él durante 3 años, resulta que aún no se habían dado cuenta de quién era. Y por eso también hago la referencia a estos 3 años que tenemos ya en Vamos, Radio y Televisión Católica. Pues es una fecha, un número de años significativo, indica plenitud, y que el Padre Wences, pues les ha puesto ahí 3 elementos, ¿no? Que es perseverancia, fortaleza y misericordia. Exactamente. Y yo ahorita estaba pensando si en estos días nos preguntara Jesús, si nosotros le preguntáramos, muéstranos al Padre, si no lleváramos la regla de vida a nosotros, la regla de vida le haríamos esa pregunta, ¿no? Y quizás, pero decir que vive íntima comunión sabe que Jesús está en el Padre y el Padre está en él, ¿no? Precisamente lo que viene respondiendo. Pero bueno, continúa. Sí, y en este Evangelio pues es una fórmula trinitaria también muy hermosa, porque Jesús les está hablando a los apóstoles acerca de la promesa que el Padre les había hecho, y esa promesa es el Espíritu Santo, que les va a dar fortaleza y que pues les va a enseñar también las cosas que pues francamente no comprendían después de tanto tiempo, después de 3 años, y que muchas veces poniéndonos nosotros en la posición de los apóstoles, pues también puede suceder que no comprendamos a cabalidad, que no comprendamos al 100%, y por eso creo yo que hay 4 evangelistas, ¿verdad? 4 formas diferentes de ver la historia de la salvación por cada uno de estos evangelistas, que todos son inspirados por Dios, todos escriben exactamente lo que dice Dios, pero respetándoles Dios su personalidad literaria, ¿verdad? Así es, y yo creo que aún escuchando los evangelios nosotros aún hacemos vivo también nuestro propio evangelio con nuestra fe, como él decía en el evangelio, ustedes son el evangelio vivo también, ¿no? Así es. Y estoy recordando, ayer dábamos la noticia en BNC del Papa que hablaba acerca del evangelio, que dice que hay que memorizar, hay que retener para luego aplicar en nuestra vida. Entonces es importantísimo que podamos aplicar, retener y memorizar para poder aplicar en nuestras vidas lo que dice el Señor. Ahorita pues vamos a tratar de meditar qué es lo que nos pediría el Señor a través de este evangelio, que es de la ascensión del mismo del Señor. Y bueno, pues no es que no supieran en realidad quién era, sino que a pesar de todas las maravillas que le habían visto realizar,
de su palabra llena de amor, del poder que salía de él mismo y de todas las veces que él había dicho yo soy, todavía no habían comprendido que él es verdadero Dios, de la misma naturaleza del Padre. La invitación es pues ahora clara: crean que yo soy verdadero Dios. Bueno, pues estaba haciendo la pregunta, y aquí está la respuesta de nuestro Señor. Nos lleva este Evangelio a creer que Jesús es el verdadero Dios y que tiene exactamente la misma naturaleza del Padre, sin ser como el catecismo del Padre Ripalda, donde yo estudié antes de hacer la primera comunión, donde decía que el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, pues a veces me da la impresión que muchos cristianos no creen verdaderamente que Jesús sea Dios, pues su relación con Él no lo demuestra. Reconocer que Jesús es verdadero Dios implica obediencia a su palabra, continuar su obra y amar a los que Él amó y sigue amando. Bueno, y también nos dicen que a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí. Híjole. Por eso creo que no estamos muchos de acuerdo quizás en eso, ¿no? Porque son cosas tan fuertes, ¿no? Así es. Sí, tan fuerte, pero que tenemos que... Curioso y tan... es el amor, ¿no? Que el Padre es amor, el Padre también, pues creo que nos diría el mismo. Si Dios bajara en vez de hombre, bajara en Dios, yo creo que serían las mismas palabras, ¿no? Exacto, y bueno, pues al igual que los apóstoles, también con nosotros esa promesa del Padre pues se ha hecho realidad, ¿no? Se ha hecho verdad, porque creo que por nosotros mismos pues no tendríamos la fuerza de amar a nuestros enemigos, o de, como aquellos cristianos que todavía siguen en el pleno siglo XXI en persecución, como los sirios, ¿verdad? Que pues cada cosa tan tremenda que vemos allá, que los decapitan o que les cortan un brazo o que los queman vivos, y los parientes que quedan perdonan a estas personas, por supuesto, pues viviendo ya en una íntima comunión con Dios y con la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Suena muy fácil, pero de verdad, Sí, imagínense ustedes a la persona que más aman y que les digan eso, pero Dios, para todo Dios es posible, ¿no? Todo tiene de verdad, es posible para Dios, y por eso entre la oración y solo el que está en la oración puede perdonar, yo creo. Así es, sí, y esto que dices hay que subrayarlo: todo es posible para Dios, o sea que, bueno, estando con Dios, pues también será, y nos lo dice, ¿verdad? Pidan lo que quieran, ¿verdad? Porque yo me voy a glorificar con el Padre enviándoles todo aquello que pidan. Y desde luego, podríamos preguntarnos de vez en cuando: ay no, pero yo le pedí un coche, un Maserati, ¿no? Un Maserati, no me lo ha dado, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que algunas veces el Señor nos concede lo que pedimos, la eficacia de la oración, y otras veces pues no lo recibimos? ¿Por qué crees tú que sucede esto? Yo este fin de semana viví un retiro, bueno, vinieron los de GZ aquí a Querétaro, y hay una canción muy bonita que decía: lo único que yo te pido, a veces estamos tan preocupados en qué le vamos a ofrecer a Jesús, ¿no? Es decir, y en esa canción decía: lo único que te pido es que confíes en mí, y si quieres agradarme más, confía más en mí. Y el decir, nada más con la confianza, Jesús de verdad es lo único que nos pide. Y yo creo que a veces no recibimos las cosas por nuestra falta de confianza, porque todavía dudamos de que Él es Dios, que Él es el Padre, que Él es el Espíritu Santo. Yo creo que por eso. Y estamos en este año jubilar de la misericordia, en donde pues nos estamos dando cuenta del gran amor que nos tiene Jesús, al grado de que vino y que sufrió tanto en esa cruz y que sufrió tantas humillaciones, pero más que eso, sufrió por cargar el pecado, ¿no?, de toda la humanidad. Y saben, queridos amigos, que me estaba pues apenas dando cuenta de cómo el Señor nos pone en bandeja de plata la salvación, ¿verdad? Solamente tenemos que aceptar esa misericordia, y solamente tenemos que reconciliarnos a través de todas las ayudas que nos deja el Señor, como el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Yo ahorita estaba pensando, cuando Jesús murió,
Yo creo que si se hubiera ido ahí, ya no hubiera regresado. ¿Cómo nos hubiéramos quedado? ¿Cómo se hubieran quedado los apóstoles? Con un miedo. Y porque lo tuvieron, se escondieron, ¿no? Tuvieron miedo a, pues, preocupación que iba a pasar, quizás hasta duda, no sé, tantas cosas que pudieron pensar o decir. Y el decir, Dios regresa para primero darle paz a su corazón, a su cuerpo. Y se lo dijo a Tomás, se los dijo a sus apóstoles, las paz les dejo, ¿no? Reciban la paz, recibanme a mí. Y yo solo creo que por eso están tan contentos ahora que sube al cielo, porque ya están en paz. Imagínense, ya se hubiera subido en ese momento de la crucifixión, yo creo que todos nos hubieran quedado espantados por todo lo que vieron, pero viene glorioso, viene de verdad con, pues, su cuerpo sano, con su poder, no sé, tan grande, con ese amor, con esa personalidad, con ese trato que tenía con ellos antes de morir. Y el decir, por eso estando en paz, ahora que ya se va, wow, se quedan con esa tranquilidad, con esa felicidad, porque les dio la paz, les dio la gracia, ¿no? Sí, importantísimo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y después de esto sopla y reciben ellos el Espíritu Santo, ¿no? Que es precisamente lo que estamos hablando, la fortaleza en el Señor de todos aquellos que son tan valientes, de que aún con esas persecuciones y toda esta violencia, porque dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las dejo como la deja el mundo, como la da el mundo, sino como la da Dios. Y sí, nos damos cuenta de que pues en este mundo todavía de tanta violencia, de tantos pleitos, ¿no?, entre las familias, de pues tanta cosa que vemos, pues podría parecer que no encontramos la paz, ¿no? Pero la paz es algo, la paz de Dios es algo mucho más profundo, que viene desde luego acompañada del Espíritu Santo. Bueno, y reconocer que Jesús es verdadero Dios implica obediencia a su palabra. Lo que decíamos, no basta con que sepamos, y muchas veces hasta el versículo y el capítulo y el libro y todo, con mucha sabiduría, pero si no lo aplicamos, pues no cumple, ¿no?, la eficacia de la palabra. Bueno, pues reconocer que Jesús es verdadero Dios, decíamos, implica obediencia a su palabra, continuar su obra y amar a los que Él amó y sigue todavía amando. Revisa estos elementos en tu vida y verás que tanto reconoces que Jesús es verdaderamente Dios. Bueno, y pasamos, ya nos quedan 5 minutitos más, se nos va rapidísimo, y si quieres continuar con esta parte, Jesús, como parte de la preparación final a sus apóstoles, antes de la pasión, los instruyó sobre 2 cosas. ¿Qué cosas eran esas? La primera y más importante es que serían revestidos de una fuerza interior que los convertiría en auténticos testigos de amor, de su amor y de su reino. Esto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya veníamos diciendo hace ratito también, ¿no? Y de verdad los convirtió y les dio todo para que salieran también a predicar, a amar, ¿no? Y creo que, imagínense, tan solo los apóstoles perdonaron a todos los que le hicieron daño a Jesús, ¿no? Sí, exacto. Y les da la fuerza también para reconocer, como en el caso de Pedro, de arrepentirse de pues las cosas graves, ¿no?, que habían sucedido, como el haberlo negado por 3 veces, y Jesús responde con algo hermoso. 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le responde, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Bueno, esa es la primera situación. La otra, por otro lado, que convertirse en auténticos testigos los llevaría a afrontar una serie de dificultades, incluso a perder la vida como prueba de fidelidad. Estos 2 elementos han estado presentes siempre en la Iglesia: el testimonio de Cristo Mesías, llevado hasta las últimas consecuencias, y la presencia activa del Espíritu, que conforta, anima e impulsa a testificar que Jesús es el Señor y que solo con Él hay vida en abundancia. y quizás sería bueno esta semana reflexionar sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás. Nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra misma familia, y por otro lado, hacernos conscientes de la presencia activa del Espíritu que obra en nosotros y nos asegura que solo en Jesús hay vida. Bueno, pues vamos a
a ya ir cerrando, diciendo que la ascensión del Señor en la vida del cristiano, luego que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, fue elevado al cielo. Este acontecimiento, que estamos viendo hoy, marca la transición entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Marca también la posibilidad de que la humanidad entre al reino de Dios, o sea, nosotros tenemos ya esa posibilidad que abre Cristo de entrar al reino de Dios. Como tantas veces lo anunció Jesús. De esta forma, la ascensión del Señor se integra en el misterio de la encarnación, que en su momento es un momento conclusivo. Bueno, pues nos convertimos también en testigos de Cristo, Josh. Sí. Nos convertimos en testigos de Cristo. La ascensión de Cristo es también el punto de partida para comenzar a ser testigos y anunciadores de Cristo exaltado que volvió al Padre para sentarse a su derecha. El Señor glorificado continúa presente en el mundo por medio de su acción en los que creen en su palabra y dejan que el Espíritu actúe interiormente en ellos. El mandato de Jesús es claro y vigente al mundo entero y proclamante al Evangelio a toda la creación. Por ello, la nueva presencia del resucitado en su iglesia hace que sus seguidores constituyan la comunidad de vida y de la salvación. La fuerza del Evangelio, la ascensión de Cristo al cielo, no es el fin de su presencia entre los hombres, como estábamos diciendo, es un momento glorioso, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo, una nueva forma de estar en el mundo. Su presencia acompaña con signos la misión evangelizadora de sus discípulos. Bueno, pues aquí tenemos ya lo que queríamos llegar a la conclusión de este Evangelio, que es un Evangelio que nos lanza a todos los discípulos, a todos los que pues nos preciamos de tener a Jesús como maestro y que seguimos aprendiendo de él, que nos lanza a proclamar la palabra del Señor y a ser partícipes de este gozo de entrar al reino de Dios a todos los hombres, sobre todo aquellos que todavía no lo conocen y aquellos que ya conociéndolo se van alejando, ¿verdad?, un poquito de la Iglesia Católica. Pues es esto lo que el Evangelio de la Ascensión nos quiere decir, porque en otro Evangelio, como decíamos, otro punto de vista de otro evangelista, dice que estaban los apóstoles observando a Jesús que se iba elevando al cielo y dos ángeles les dicen: ¿qué hacen ahí, Galileos? Ya vamos a trabajar, ¿no? Un poquito lo que decíamos al principio, de bajar del monte Tabor para ir a proclamar la palabra del Señor. Así que pues los invitamos, Joshua, y los invitamos a todos los amigos que nos están viendo. Ya conocimos la palabra del Señor. Seguramente ustedes tienen pues otros puntos de vista, ¿verdad?, que el Señor mismo les ha manifestado, les ha enseñado, y que por cierto nos gustaría que nos las compartieran, pero ya el envío del Señor pues está dado a todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, y pues vayamos con la alegría de que tenemos al Señor en nuestros corazones a proclamarla, como seguramente alguien lo hizo con nosotros, ¿verdad? Que, así es. Seguramente en tu caso, creo que ya hemos platicado, pues fue tu misma familia, ¿verdad? Así Papá es. y mamá. Yo solo estaba pensando, cuando nuestros papás tienen una empresa o algo y que dicen: ya estoy un poco grande, ahora te toca la responsabilidad a ti, yo ya te di todo para que supieras llevar esta empresa. Yo creo que algo así pasa con nuestro Señor: ya te di todas las herramientas, estaré contigo, te doy todo, ahora te toca también a ti trabajar, ¿no? En ese sentido yo creo que aplicándolo al mundo actual, aplicando a nuestra vida, es hora. Tenemos todos los cimientos, tenemos todo lo necesario, sobre todo tenemos la gracia del Espíritu Santo, nos acompaña, y yo creo que no tanto hay que voltear al cielo, hay que voltear, como dice nuestro Señor, a las personas que tenemos aquí a nuestro alrededor, y claro, voltear al cielo y también recordar que está Jesús en el Santísimo, que está en el templo, y que Él permanecerá con nosotros todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Y también me llevas a pensar que qué grande confianza nos tiene el Señor a cada uno de nosotros para proclamar su palabra, y que además quiere
quiere que participemos, ¿verdad?, en la construcción del reino de los cielos. Así que, amigos, pues ahí tienen esta ascensión del Señor, una partida gloriosa y, como hemos visto, un cambio nada más de la presencia del Señor, y que ahora pues estarán envidiándonos los ángeles ahí en el cielo, porque tenemos a Jesús sacramentado, tenemos su palabra, que es el mismo Dios, como dice San Juan: en el principio la palabra existía y la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Pues, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión, la 182, por cierto, de La Fuerza Está en la Palabra. Y como siempre, les deseamos a todos y cada uno de ustedes que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.